muchas gracias por habernos convocado a participar y poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia, nuestros aprendizajes, nuestras devoluciones que podamos hacer en este proceso. Hemos titulado nuestra ponencia respetando la idea de la convocatoria, la agroecología urbana en la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, Argentina, su escalamiento como proceso histórico. Nosotros hablamos y entendemos todo lo que hemos vivido como un proceso de construcción colectiva y participativa. Ahí verán de mayor a menor Argentina, en el mapa del centro, pintado en amarillo, la provincia de Santa Fe, donde nosotros vivimos y desarrollamos nuestras actividades, y dentro de la provincia de Santa Fe, este cuadradito azul, que está ampliado a la derecha, la ciudad de Rosario, donde vivimos. Y ahí, ampliado en más, donde estamos ubicados, realmente en el centro-este del país, y ampliada la ciudad de Rosario, que actualmente es una ciudad que se compone de 1.300.000 habitantes aproximadamente, distribuidos en estos distritos que se ven. Tenemos a la derecha todo el límite este de la ciudad, tenemos un límite fluvial muy importante, que es el río Paraná. Hay ubicados muchos puertos en la ciudad donde se extrae aproximadamente, se exporta y se sale de ahí aproximadamente el 70% de la producción de granos del país. Es una vía navegable con salida al mar. ¿Qué pretendemos nosotros desde aquellos orígenes, desde los huertos urbanos? No veo aquí los títulos. Los huertos nosotros los empezamos a llamar huertos orgánicos urbanos como génesis de la agroecología en la ciudad. Pretendemos mostrar la potencialidad de la agroecología urbana como desarrollo local endógeno para la inclusión social. Vamos a presentar el establecimiento de una agroecología urbana como marco abarcativo de procesos sociales y agronómicos de naturaleza ecológica, en una dinámica de acción participativa, y vamos a caracterizar el curso seguido por la agroecología urbana mediante el establecimiento de una periodización desde sus comienzos hasta la actualidad. Debo aclarar que esta periodización no es periodos, digamos, estancos, establecidos X cantidad de años, sino que hemos establecido esta periodización separadas por momentos de inflexión muy grandes que hemos atravesado en la construcción de todo este proceso. Podemos decir y asegurar que la agroecología urbana surge en la ciudad a mediados de los años 80 del siglo pasado, con la recuperación de la democracia. El país estaba destruido y muchos migrantes de provincias vecinas venían a buscar mayor posibilidad de mejorar su condición de vida, y fueron estableciéndose en asentamientos irregulares, mal llamados villas miserias, ¿no? Barrios muy carenciados. El segundo rasgo, con una clara connotación agroecológica, lo constituye el hecho de que esta propuesta productiva en una huerta, asentada a las márgenes de un arroyo muy grande también, se realizara a través de agricultura biológica, ecológica. Igualmente, la generación de formas de manejo de carácter ambiental realizada por los miembros poseía desde sus inicios una articulación entre el conocimiento aportado por inmigrantes campesinos, generalmente fueron familias enteras de comunidades campesinas con alto grado de constitución indígena en sus comunidades, ¿no? Con el conocimiento técnico
que fuimos aportando en aquel entonces. Bueno, yo no, en ese momento sí, el otro compañero que falta, Antonio Lartuca, fueron, digamos, coexistiendo y compartiendo ambos conocimientos que llevaban adelante esta experiencia. La primera fase que podemos denominar como fase pionera transcurre entre el periodo 87 y 90, en la que se genera un protomodelo de huerta comunitaria planificada por los propios protagonistas. ¿Qué podemos decir de esta fase? Hubo una alta opción por la autoproducción de alimentos, el aprendizaje de una agricultura adaptada a los escasos medios materiales disponibles en los barrios, el diseño de una propuesta técnica basada en tecnologías adaptadas a las condiciones locales, su difusión y promoción desde aquel barrio hacia el resto del Gran Rosario. El resultado de esta primera etapa fue la puesta en funcionamiento de la huerta El Saladillo, y podemos decir que este modelo de huerta comunitaria sirvió para demostrar que este sistema productivo es posible de implementarse en la ciudad y que además cumple una función mejoradora del espacio público. ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo empezamos a trabajar? Ya yo me incorporo un poquito más adelante, pero sí hicimos un gran trabajo de sistematización después. No había absolutamente nada, ni leyes, ni ordenanzas, ni regulaciones, sino que había una decisión de 3 estamentos, digamos el equipo técnico, comisiones municipales y comisiones barriales, y este trabajo articulado en estos 3 niveles de organización fue produciendo participación institucional y social, base para el desarrollo de la agroecología urbana. El segundo momento surge un intento de institucionalización de la agricultura urbana que va de 1990 a 1997, donde aquí hay un periodo caracterizado por esa participación de institucionalización de la experiencia. Se debió la articulación a este proceso con distintas organizaciones públicas y privadas de la ciudad. Las autoridades locales ponen en marcha un programa conocido como Programa Municipal de Huertas. Surge el programa Pro Huerta del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tiene alcance nacional, que empezaron a involucrarse apoyando generalmente con semillas. ¿Qué se logra acá? Una identidad huertera, una legitimación social del equipo coordinador, y constitución de 2 cooperativas de huerteros. Mejoran las condiciones sanitarias de los asentamientos y se comienza a ayudar a los comedores comunitarios con la provisión de verduras de origen orgánico ecológico. Ya aquí a finales de 1998-99, perdón, nos constituimos, aquí sí empezamos a participar como una ONG, y nosotros nos definimos como un sujeto político, un sujeto de acción, donde empezamos a articular todas estas distintas experiencias, intentar llevar a lo largo de la provincia de Santa Fe a través de cursos de capacitación, semanas agroecológicas, unidades demostrativas en el norte y en el sur de la provincia. Intentamos constituir una microrregión central y comenzar a trabajar con las cooperativas comunitarias de huerteros, investigaciones, bueno, etcétera, un montón de acciones compartidas y participativas, ¿verdad? En ese momento teníamos una necesidad de crear las condiciones en la ciudad para hacer agricultura ecológica. Había terrenos baldíos, tierras abandonadas, tierras vacantes, personas desocupadas, sin esperanza, viviendo en villas miserias, y un equipo técnico con mucha experiencia, con coraje, le pone mi compañero, y con capacidad para contagiar ese entusiasmo, que realmente fue así, porque
se hicieron campañas de sensibilización, fuimos a buscar la gente a sus casas, y los otros desafíos que también se iba construyendo paralelamente era mostrar y convencer a las autoridades políticas, intentando buscar los momentos, la urgencia de las personas, los tiempos políticos y los tiempos burocráticos. Seguimos. La tercera fase de construcción agroecológica va del 1998 a 2001, y en el 2001 hay un quiebre muy grande porque todos sabrán la experiencia política, del que se vayan todos, una crisis institucional a todos los niveles, y gente cada vez más fuera del sistema laboral del trabajo. Entonces, conectamos a la agricultura, a la agroecología o a la agricultura orgánica urbana de Rosario, con diversas experiencias del resto de la provincia, a través de estos cursos que ya les comenté anteriormente. En ese mes de septiembre del 2001 se inicia un proceso de diálogo con el secretario de Promoción Social de la municipalidad, con el fin de canalizar toda la experiencia nuestra en el tema de producción barrial de alimentos, con el fin de instalar a la agroecología urbana como una política pública. Las huertas en crisis, eso lo llamamos así, fue un espacio de contención de personas, miles de familias participaron, se inauguran las primeras ferias en la ciudad, y hay un acceso por primera vez a verduras agroecológicas. Nosotros llamamos a este momento, porque a mí me gusta llamarlo así, fue un momento de gran conmoción y de una gran decisión de los huerteros y las huerteras de la ciudad de apropiarse de sus conocimientos, de su experiencia, y empezar a ver una posibilidad de cambio en su calidad de vida. En esos momentos se trabajó promoviendo el uso de los espacios vacíos de propiedad estatal, asegurando la asesoría técnica, semillas e implementos agrícolas, talleres participativos por toda la ciudad de capacitación huertera, rescatando fundamentalmente las tradiciones agrícolas campesinas. Ya en una cuarta fase de consolidación de la agricultura urbana como política pública, va de 2002 a 2008, donde sí se implementa el programa de agricultura urbana bajo la Secretaría de Promoción Social del municipio. Y acá abajo a mí me gusta poner este título, porque fueron momentos de mucha tensión, y escribimos varios artículos sobre este tema, y pasamos de una condición, digamos, de las usurpaciones pacíficas del suelo, a la tenencia segura del mismo para la agricultura urbana. Y eso es un logro importantísimo que se ha tenido, porque de esa manera se asegura, con la tenencia segura del uso del suelo disponible, digamos, la sostenibilidad del programa, ¿verdad?, como política pública. Bueno, se trabajó muchísimo sobre tipologías de suelos en la ciudad, los terrenos vacantes privados, los públicos, terrenos futuros, grandes parques, laterales de autopistas y laterales ferroviarios, y logramos hacer un mapeo de suelos disponibles, suelo vacante para la agricultura urbana de la ciudad. El marco legal va evolucionando paralelamente al desarrollo de la agricultura urbana, resoluciones y otros acuerdos específicos para la agroecología urbana, comercialización, usufructo gratuito de tierras, calidad de productos, etcétera, entre otros, van siendo, como bien dice el título, se van desarrollando paralelamente en este escalamiento, ¿no?, de la agroecología, de la agricultura urbana. El plan de ordenamiento territorial, que se empieza a funcionar por esos años, garantiza la recuperación de espacios públicos para las ferias, las agroindustrias sociales urbanas y los parques huerta.
Y acá el parque huerta es un concepto también muy político y agroecológico, porque son grandes espacios de superficies que integran actividades recreativas y productivas, sumando, digamos, un plusvalor, ¿no?, a la intervención en espacios urbanos existentes. Bueno, no quiero detenerme en esto, pero sí decir que los parques huertas nosotros los consideramos como el uso definitivo del suelo agrícola, del suelo urbano, digamos, para la promoción, el fortalecimiento, la difusión, la capacitación de grandes volúmenes, de grandes cantidades de personas que van allí para poder lograr una mejor calidad de vida. Se trabajó con un mayor número de familias, con la incorporación de especies arbóreas y arbustivas. Bueno, yo le voy a dejar la palabra a Javier, porque, digamos, él está mucho más en este momento sí, trabajando desde la municipalidad, ya no como una posición de técnico, pero en la política pública. bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, depende del lugar. Bueno, como decía Graciela, la incorporación de los parques huertas en la ciudad genera un nivel de fortalecimiento a la actividad agrícola en la ciudad, ¿no? Es pensar a la ciudad como un área definitiva de cultivo, ¿no? Pensar a la ciudad como un área de cultivo. Y entonces pensar este concepto, bueno, bien agroecológico, que es la recampesinización, es pensar cómo aparece el campo en la ciudad, el campo desde una perspectiva agroecológica con todo lo que Graciela ya introdujo, ¿no? Entonces, estos lugares permiten, como Graciela decía, incorporar en mejores condiciones y en condiciones estables estos terrenos que Graciela comentaba antes. Muchos eran terrenos que, si bien no representaban ninguna situación de ilegalidad, sin embargo, sí eran provisorios, porque si bien eran públicos y no había conflicto con la tenencia o la propiedad de la tierra, sí podían ser desalojados porque era necesario ser un hospital o una calle o lo que fuera. En cambio, al incorporarse los parques huertas a la trama urbana, definirse esa tipología en los planes directores de la ciudad a 20 años, a 30 años, 50 años, aparece esto de los lugares, ¿no? De la misma manera como hay una plaza recreativa, un parque recreativo en la ciudad, bueno, hay un parque que es para cultivar, ¿no? Entonces, en ese sentido, una nueva tipología de uso del espacio público, y es como, es un adicional a todas las ventajas que representa la agroecología urbana, esta de ser innovadora en materia socioambiental urbana, ¿no? Es aportar al planeamiento de las ciudades con una perspectiva social, ambiental y, por supuesto, agroalimentaria. Entonces allí conviven todas estas actividades, pero sobre todo lo que es como una especie, nosotros siempre decimos, ¿no? De la misma manera que, bueno, supongo que en las ciudades o en los países donde ustedes están, existe el concepto de parque industrial. Esto no está pensado en copiar a la industria, el concepto de parque viene del sentido público, del espacio público destinado para actividades comunitarias o públicas, como es ir a jugar, a recrearse, a hacer un picnic en un parque. Bueno, acá es venir a cultivar y también poder pasear, ir a una escuela o un grupo de personas a tomar contacto con la naturaleza, con la biodiversidad, con las técnicas de cultivo campesinas. Entonces, y como decía Graciela, son espacios que se diseñan en forma colectiva, participativa, integrando saberes, conocimientos con la Facultad de Arquitectura, con arquitectos, pero también con vecinos y con saberes tradicionales, populares, comunitarios, y con la orientación del municipio también en toda esta materia tan importante que significa no estar realizando una actividad en un lugar que después a futuro va a tener un inconveniente o va a generar un inconveniente para otro tipo de actividades. Sí.
Esto, bueno, esta es la traza, disculpa, estoy para atrás. sí. Bueno, acá esas son las etapas de un parque huerta. El dibujo más grande es la parte que ya existe y los otros son los que se planifican a futuro. El dibujo más grande representa 4 hectáreas y se llama Parque Huerta La Tabla y fue el primer parque huerta oficial. Fue digamos, el último que se planificó, pero fue el primero que se hizo. Los que se planificaron primero se terminaron haciendo al final, ¿no? Y eso también habla de esta manera y esta necesidad de poder pensar el planeamiento no en forma tan única y exclusivamente lineal, sino de una manera más flexible y viva, ¿no? Como la agroecología nos está iluminando y planteando desde diferentes tiempos. Bueno, estos son diseños participativos en distintos barrios de la ciudad. Este es otro parque huerta, este es uno de los que se planificó primero, pero bueno, como decíamos, se hizo un poco después de la tablada, y también tiene diferentes etapas, algunas se hicieron, otras no, porque se transformaron, el tiempo hizo que algunas de las partes que se habían proyectado se modificara la finalidad. Sí, la siguiente. Bueno, y acá queremos compartir brevemente una etapa que nos parece que tiene que ver con la necesidad que existió de poder llevar la agricultura urbana, ¿no? Que es un proyecto que está fuertemente ligado a como decía Graciela, a la inmigración, ¿no? Los colectivos de campesinos y de comunidades de pueblos originarios, en algunos casos, del noreste y el noroeste argentino, pero que, digamos, terminó trascendiendo a esos grupos o a esos colectivos y que terminó esta acción huertera de recampesinizar la ciudad, esta acción de huerteros, técnicos y del municipio, terminó excediendo a ese grupo, ¿no? Como tienen las políticas públicas, los manuales de política pública, el grupo objetivo, la población objetivo, bueno, desbordó, ¿no? esos criterios y terminó involucrando a casi todos, ¿no? A empresarios, a escuelas públicas, a escuelas privadas, a universidades, a comerciantes, a artistas, a sindicatos, bueno, en fin, a una diversidad muy grande de actores y de sujetos que se involucraron de distintas formas, de distinta manera, y entonces, bueno, describimos este proceso, ¿no? Y esta etapa como una etapa de consolidación de la participación ciudadana, la gestión institucional y la acción huertera en la ciudad, ¿no? Donde lo que nosotros podemos marcar es esta ampliación tan grande de los distintos tipos y nuevos tipos de beneficiarios que tiene la agricultura urbana y que complejiza aún más la capacidad que tiene el proyecto de agricultura urbana de dar respuesta a esos nuevos beneficiarios, porque por ejemplo tuvo un desarrollo muy importante en esa etapa el rol de las huerteras y huerteros, campesinos, campesinas en la ciudad, en la dinamización, promoción o conducción de procesos agroecológicos en distintos ámbitos de la ciudad. En ese momento hubo huerteros que se incorporaron al Ministerio de Educación como docentes de las áreas de formación profesional y capacitación laboral. Hubo un trabajo interesante con las autoridades provinciales de ese momento para poder reconocer la idoneidad de esos docentes, pero también en centros culturales o en sindicatos, los huerteros dando capacitaciones o talleres de huerta, y eso, o de cocina saludable o de cocina tradicional. Entonces ahí lo que hay es un proceso de, además, de diversificación de las fuentes de ingreso, ¿no? De los huerteros y las huerteras más ligadas a los servicios, visitas guiadas a los parques huertas, o recorridas, o talleres de educación ambiental, todo este proceso tiene una finalidad también que es, o uno de los aspectos importantes, mejor dicho, tiene que ver con poder empezar a darle más visibilidad a los servicios ambientales que tiene la agricultura en la ciudad. Se trabajó en esta etapa mucho en poder medir el impacto en la huella de carbono, en la huella de los alimentos, la huella ecológica de los alimentos que evita la agricultura urbana, y también cómo disminuye o mitiga la isla de calor en la ciudad, la infiltración. Entonces, bueno,
son factores muy importantes que nos interesaba reconocer para esta etapa. La siguiente, por favor, acá tenemos alguna... Está trabada la presentación. Ahí está. Bueno, brevemente algunos datos del Banco de Tierras que tiene el programa de agricultura urbana de alrededor de 72 hectáreas. Tiene incluida 48 hectáreas de zonas verdes en el entorno de los parques huertas con árboles y con un criterio de zonas buffer. Bueno, este dato está un poquito desactualizado, son alrededor de 35 hectáreas de producción en este momento, 280 huerteros que comercializan, un número importante de jóvenes, alrededor de 600, muchas personas, entre 2.400 y 5.000 vecinos que se vinculan para el consumo familiar y otro tanto que se vincula para tomar cursos y talleres, que es otra de las funciones que el programa lleva adelante. Bueno, estos datos ya están, y bueno, y después hay toda una serie de reconocimientos internacionales del Pacto de Milán, de la Fundación Ross Center, de la FAO y demás, que, bueno, de Dubái, que son muy importantes porque, claro, trabajamos desde si podés seguir, un poquito para adelante, un poco más. Bueno, trabajamos desde, todo el proceso fue planteado y proyectado desde una perspectiva agroecológica, y en ese sentido nos parece muy importante referirnos concretamente a uno de los, y me repito, de los referentes teóricos que ha tenido el desarrollo de la agroecología urbana en Rosario, que es Eduardo Sevilla Guzmán. Y bueno, y para sintetizar, ¿no? Él lo que plantea, y es lo que se ha avanzado en diferentes planos, es que este concepto de la agroecología de las emergencias, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de transformar realidades socialmente productivas a partir de estrategias epistemológicas para devolver la visibilidad a aquello que está oculto, ¿no? Y bueno, nosotros consideramos que el campesinado en la ciudad, que a fines de los años 80 vino porque en el campo, entre comillas, no había respuestas para ellos, y en la ciudad sí, se encontró sin las posibilidades que pensaba que podía tener en la ciudad, o por etapas, no las encontró, y sí las encontró en la agricultura urbana. Y en la agricultura urbana encontró un proceso de reconocimiento, de puesta en valor, de acompañamiento, de posibilidad de construcción de vínculos y de redes, que lo podríamos sintetizar como una articulación entre equipos técnicos, entre equipos municipales o de funcionarios municipales, de comisiones barriales, que trabajaron articuladamente para mejorar las condiciones de vida a través de diferentes estrategias que, en definitiva y en síntesis, se pudieron llevar adelante porque hubo un compromiso humano, técnico, profesional y material, ¿no? Porque el abastecimiento de semillas, el abastecimiento de maquinarias, de herramientas, de infraestructuras, de alambrados, de equipos de riego, y de incluso movilidades para poder acercar su producción a la red de ferias que cuenta la ciudad, que también fue desarrollada y desplegada a partir de la agricultura urbana, fue, digamos, crucial para poder hacer ese trabajo de puesta en valor y de visibilización, aquello que está oculto a la luz del desarrollo hegemónico de la industria y del avance tecnológico como prácticamente una verdad absoluta, única e indiscutible o hegemónica, ¿no? Entonces, esto de poder transformar esta idea de que los alimentos se pueden producir en pequeñas escalas, en pequeñas parcelas, a través de vecinos y de vecinas que no tienen más para aportar que su propia historia de vida, porque no tienen títulos, porque no tienen condiciones económicas para sobresalir o para destacarse, pero es su identidad campesino-indígena la que les permite tener en la ciudad un rol de visibilidad y ser referentes y líderes comunitarios en materia de agroecología urbana, salir en programas de televisión, estar dando talleres en espacios reconocidos de la ciudad,
poder estar todas las semanas en las ferias y en los puestos en las zonas centrales de la ciudad, hace realmente que la acción articulada del municipio con los técnicos, como decíamos antes, y con las instituciones, con la red, porque podríamos decir que existe en Rosario un movimiento agroecológico urbano, donde somos los ciudadanos también, además de los técnicos y de los funcionarios municipales, que a lo largo del tiempo se puede observar claramente un compromiso que cambian las distintas administraciones, cambian los distintos liderazgos municipales, pero con matices o con características, pero el programa continúa la misma superficie de Parque Huertas, continúa la presencia de las autoridades en estos temas, en las iniciativas que existen como los festejos, la Semana de la Agricultura Urbana y demás, que entonces nos permiten también hacer una reflexión en tanto y en cuanto de que este tipo de proceso de desarrollo local está muy vinculado al movimiento y a la construcción de redes y de articulaciones múltiples que se generan en la ciudadanía y entre los ciudadanos, y donde, por supuesto, es central encontrar líderes políticos que den lugar a este tipo de potenciación de estos procesos ciudadanos para transformarlos en políticas públicas, y acá viene esto de escalar, ¿no? Porque todos estos procesos que comienzan, como decía Graciela, que empezó, no había nada cuando empezamos, ¿no? A fines de los años 80 no había marco jurídico, no había marco normativo, no había parque huerta, no había plan director, no había... Pero sin embargo, esto termina, podríamos decir, que en el año 2017, desde este proceso, se continúa en un proceso de desarrollo a nivel de periurbanos en la región, en la provincia, que lo impulsa un gobernador que luego no continuó, y entonces ahí aparece una discontinuidad, porque era recién cuando estaba empezando a nivel provincial. Pero bueno, es interesante ver cómo desde sujetos y desde actores tan humildes y con condiciones tan limitadas se puede incidir a un nivel prácticamente impensable, y que las hipótesis de relaciones de fuerza y de poder realmente no podían dar cuenta o prever o pronosticar un desarrollo con todo este nivel de legitimidad ciudadana, además de política, y de participación ciudadana, ¿no? Que es lo que permite, en definitiva, este nivel de sustentabilidad de toda la política a lo largo del tiempo, por supuesto con matices, con avances y con retrocesos, pero que la sostiene después de, estamos hablando desde una etapa prehistórica, por decirlo de alguna manera, desde 1988 aproximadamente, con diferentes fases hasta la actualidad, ¿no?